Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy contenta y muy emocionada de poder estar compartiendo un día más con ustedes, de poder traerles a este canal otra historia, otro caso misterioso, y además muy contenta y muy agradecida de que ustedes tengan la oportunidad de verme desde sus casas, trabajos, donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos del caso de Molly, una joven que parece que encontró un destino fatal, pero todo dejó muchísimas dudas en su familia y sus amigos. Vamos a ver todo lo que sucedió. El día 15 de abril del año 1990, Jackson County, Illinois, ve nacer a Molly Marie Young. Molly era la hija de Larry y Kathy y además tenía dos hermanas, Shanna y Holly. Lastimosamente, los padres de las jóvenes se separan, por lo cual la familia no puede permanecer unida. Ellas eran adolescentes y se quedan a vivir con su madre, Kathy. Tanto su padre como su madre tienen nuevas parejas y esto provoca que las chicas tengan varios hermanastros. A pesar de que estaban separados, los padres de Molly se llevaban muy bien y entre sí las dos familias sabían convivir de muy buena manera. Además de todo, Molly tenía muchos primos y también muchas primas, y cuando hacían reuniones pues todo era muy grande. Para Navidad, para Acción de Gracias, todas las fiestas de la familia Young eran prácticamente enormes y existía un gran ambiente entre ellos. A Molly, en sus gustos personales, le encantaba la fotografía, la pintura y el arte. Era tan diestra con la cámara que una vez entró a un concurso de fotografía y la toma que hizo fue exhibida en el Ministerio de Educación de los Estados Unidos. Parecía que Molly tendría un gran futuro como fotógrafa. En el año de 2011, ella conoce a un joven llamado Richard Minton. Richard era el despachador de radio de la policía local, quiere decir que él era quien recibía las llamadas al 911 y las trasladaba a la policía. La relación entre Molly y Richard no fue la mejor, era una relación de idas y venidas, ellos rompían y regresaban y así estuvieron aproximadamente un año. Para los amigos de Molly, la relación era algo que la consumía mucho, ya que ella dejó de salir con ellos para ponerle toda la atención a Richard, y cuando no estaba con él pues se sentía muy triste y deprimida y no tenía ganas de ver a nadie. Fue hasta los primeros días del mes de marzo del año 2012 que Molly decide terminar con ese círculo vicioso y dejar para siempre a Richard. Ella se aleja lo más que puede, comienza a salir de nuevo con sus amigos y comienza a buscar un nuevo trabajo, el cual consigue en la tienda de Victoria's Secret local, y estaba muy emocionada por comenzar. Lastimosamente, todos los sueños e ilusiones que Molly tenía para el futuro se vieron truncados el día 24 de marzo del año 2012. Eran aproximadamente las 9 de la mañana de ese día de marzo cuando el 911 recibe una llamada que alerta a todo el pueblo de Molly. Detrás de la línea estaba Wesley Romack, el compañero de piso de Richard. Dijo que tenían una emergencia en el piso que ambos jóvenes compartían, que Molly había tenido una sobredosis y que pensaban que había muerto. Dijeron además que tenía sangre en su nariz y que por eso pensaban que había tenido una sobredosis. Cuando los servicios de emergencia se acercan al lugar, lo que vieron era completamente distinto a lo que estos jóvenes estaban diciendo. Al examinar a Molly se dieron cuenta que tenía un tiro en la sien. Lamentablemente, cuando los bomberos llegaron para auxiliarla, la joven ya no tenía pulso. Falleció a la edad de 21 años. La escena y la llamada eran de lo más bizarras posibles. En la llamada al 911 se escuchaba de fondo la voz de Richard, a pesar que había sido Wesley quien la había hecho. La comunicación que habían tenido con la operadora no había sido la mejor y además de todo pues nunca había mencionado que la chica tenía un disparo, sino que ellos habían dicho que había muerto por una sobredosis. Era tan bizarro todo que como Richard trabajaba para la policía local, fue la policía del estado de Illinois quien se encargó de toda la investigación. Pero desde la escena del crimen empezaron a aparecer cientos de incongruencias, como por ejemplo el hecho de que la familia de Molly no supiese de la muerte de la chica hasta pasado el mediodía, cuando la familia de Richard se presentó en el lugar una hora después aproximadamente luego de la llamada, ya con un abogado presente.
También tenemos que tener en cuenta que Richard, además de trabajar para la policía local, tenía un padre el cual era el sheriff del condado y a su vez su abuelo también había sido sheriff, así que su familia tenía una gran influencia en la policía. Las pesquisas para saber qué le había sucedido a Molly en realidad comienzan y llevan a los investigadores hasta la madrugada de ese mismo 24 de marzo. Eran aproximadamente las 3:28 am cuando Molly recibe un mensaje de texto en su celular. La persona que lo había escrito era Richard y tenía las palabras "ayúdame". No decía nada más, así que era prácticamente un mensaje críptico. 10 minutos después, casi a las 3:40 de la mañana, Molly llama a Richard, sale una llamada de su teléfono. Las llamadas no pudieron ser rastreadas, no se habían grabado, así que no se pudo saber de qué habían hablado. Lo que sí se sabe es que en cierto punto después de esta llamada, Molly va hacia el apartamento de su exnovio para ayudarlo. Luego de esto no hay actividad en los teléfonos ni de Richard ni de Molly hasta las 4:40 de la mañana. A las 4:40 de la mañana del teléfono de Molly sale un mensaje de texto muy extraño. Un mensaje que va dirigido a Wesley, el chico que hizo la llamada al 911. Se ve que supuestamente Molly escribió que tenía ganas de suicidarse pegándose un tiro en la sien. Lo que pasó algunos minutos después fue por demás extraño. Wesley dijo que él no se encontraba en casa cuando recibió este mensaje, pero realmente para todos el sentido común de cuando alguien te envía este tipo de mensajes es llamarle, enviarle otro para preguntarle si está bien, qué sucede, pero él no lo hizo. Cuando llegó a su casa dice haber visto los zapatos y el bolso de Molly, y cuando se acercó a la habitación de Richard él vio que el joven dormía profundamente en la cama. Lo que hizo fue escribirle un mensaje a Molly avisándole que ya había llegado a casa y que además de eso Richard estaba dormido. Una respuesta bastante tardía y bastante extraña para alguien que te acaba de decir que se quiere suicidar. Además de todo, parecía muy extraño que Wesley hubiese visto las cosas de Molly en la casa y aún así quisiera escribirle un mensaje. La conversación y las acciones de Wesley no tenían sentido. Luego se complementó lo que Wesley dijo con la declaración de Richard. Él dijo que se había levantado entre las 8 y 9 de la mañana y había visto a Molly tirada en la cama sin vida, y fue allí cuando le pidió a Wesley que llamara al 911. Dice que se lo pidió a su compañero porque él en ese momento no encontraba su teléfono celular. Raramente el teléfono celular de Richard no se volvió a encontrar después de la tragedia. Y ahí fue cuando ellos llamaron y pasó todo lo que ya sabemos. La familia de Molly se siente increíblemente mal porque no han sido ayudados para nada por la policía. Los investigadores han hecho una investigación bastante lenta según ellos. Había que esperar los resultados de la autopsia de Molly para determinar si la muerte de verdad había sido un suicidio o si había sido un asesinato. Mientras hacían las aclaraciones de la investigación, la muerte se calificó como sospechosa. Nunca se llegó a decir en un primer momento si había sido un suicidio o un asesinato. Los policías estaban esperando la versión de la autopsia de Molly para ver qué les podía hacer el cuerpo de la joven. Lo primero que se supo es que en las manos de Molly no había restos de pólvora, algo que suele quedar cuando alguien dispara un arma. A Wesley y Richard también se les había hecho un examen de estos para ver si tenían restos en las manos, pero para ellos también dio negativo. Obviamente Richard y Wesley podían haberse lavado las manos después de haber disparado y por eso no tenían restos, pero Molly no podía haberlo hecho, así que la hipótesis del suicidio se va quitando poco a poco. Otra cosa que hizo que la hipótesis del suicidio pues no se sostuviera fue el hecho de que el arma no tenía huellas dactilares. Supuestamente Richard y Wesley no se habían dado cuenta que Molly se había disparado, entonces no hay manera de que no hubiesen huellas en el arma. Si Molly la hubiese disparado, pues obviamente tendrían que estar sus huellas. De nuevo, ella no podría haber limpiado el arma después de haberse disparado.
Otra cosa muy extraña es que la bala de Molly había entrado por la sien izquierda cuando ella era diestra. Su mano dominante era la derecha y usualmente cuando la gente se suicida de un disparo en la sien, la bala entra por el lado de la mano dominante. La posición de la bala era algo muy extraño también. Si bien Molly hubiese querido pegarse el tiro del lado contrario para poder inculpar a alguien, la trayectoria no coincidía con esto. La bala estaba casi que centrada en la sien, en una posición como que si alguien hubiese disparado de forma recta a la cabeza. También se llegó a saber que Richard tenía algunas manchas de sangre en su pijama y se llegó a encontrar ADN de Molly en su ropa. Otra cosa muy extraña para los investigadores fue que él dijo que había estado toda la noche en la habitación donde Molly se había pegado el tiro, pero que no había escuchado nada, algo muy extraño porque si alguien se dispara a tu lado, obviamente vas a escuchar un ruido muy fuerte. Se llegó a saber que el día 2 de marzo de ese mismo año, el 2012, Molly se había hecho una prueba de embarazo y esta prueba había dado positivo. También se trató de verificar lo que los chicos habían dicho de que Molly había tenido una sobredosis. Ellos dijeron que lo habían visto porque ella tenía sangre en la nariz, pero se comprobó que la sangre en la nariz venía dada por un golpe que ella había recibido y en su examen de toxicología no se encontró restos de ninguna droga ni tampoco de alcohol en su sangre. Lo que sí se encontró fue ADN debajo de sus uñas, lo cual podría decir que ella había forcejeado. Para sorpresa de todos, el ADN de las uñas de Molly era el de Richard. Lo que se vio también durante el examen médico que se le realizó a los dos sospechosos fue que Richard tenía varios arañazos en su brazo derecho, por lo que se llegó a creer que fue en este forcejeo en el cual le quedó a Molly el ADN de Richard debajo de sus uñas. En el cuerpo de Molly también se encontraron varios moretones, los cuales también decían que había habido signos de lucha. Cabe recalcar también de nuevo que el arma era de Richard. Otra cosa muy extraña fueron los mensajes de texto y la hora de la muerte. El forense dijo que Molly había muerto entre las 4:45 y las 5:45 de la madrugada. Ella había mandado el mensaje a Wesley a las 4:40 y Wesley llegó supuestamente a la casa a las 5:47 de la mañana, así que la franja horaria era bastante reducida para la coartada de Wesley. Wesley tampoco pudo decir qué había estado haciendo la noche antes. Si bien él y Richard habían estado bebiendo por la madrugada en un bar, luego de las 3 de la mañana había pocas personas que pudieron decir que los vieron y estas personas tampoco eran muy fiables para la investigación. La defensa de los hombres se basó en 3 cosas principales. 1, que Molly ya había estado deprimida en el pasado. 2, las búsquedas de la chica en internet. Y 3, el testimonio del mismo Richard sobre su relación. Molly había visto al psicólogo un año atrás aproximadamente porque había tenido algunos problemas de depresión y ciertas tendencias suicidas. Se pudo ver esto en un diario que la joven guardaba, pero de igual forma su familia dijo que ya había completado todas las sesiones de tratamiento y que ya se encontraba mejor. En cuanto a las búsquedas de Google, la defensa dijo de que se encontró en el registro de la computadora de Molly que un día antes, el día 23 de marzo, ella había buscado la palabra suicidio en Google y que había visitado algunas páginas. Pero luego de eso, los abogados de la familia de Molly dijeron que estas páginas habían sido blogs de autoayuda para personas que estaban pasando por malas situaciones. El padre de Molly dijo que a ella le gustaba mucho escribir en estos blogs para ayudar a personas que habían pasado por la misma situación de ella, pero la defensa dijo que obviamente su padre la iba a defender y que no creían que hubiese sido para eso. El testimonio de Richard de la relación dejó atónitos amigos y familiares de Molly. Si bien sabían que la persona violenta en la relación había sido este hombre, él hizo creer a todo el mundo que la persona que era violenta era Molly. Dijo que Molly lo estaba acosando, que lo seguía a todas partes y que no había aceptado el hecho de que él rompiera con ella cuando todos los conocidos de Molly sabían y decían que había sido al contrario. En el mes de agosto del año 2013, si bien la muerte de Molly seguía viéndose como una muerte sospechosa, se decidió con la Policía Estatal de Illinois y la Fiscalía no presentar cargos en contra de Wesley y Richard.
Dijeron que no tenían los medios suficientes como para probar que ellos habían asesinado a Molly. Dijeron que la joven había tenido antecedentes de depresión y que además no se habían encontrado huellas en el arma que pudieran dar a entender que o Richard o Wesley habían disparado. Toda la familia de Molly no ha descansado en buscar justicia para la joven y en julio de 2014 su padre Larry presentó una demanda civil en contra de Richard y Wesley, demanda la cual todavía no ha llegado a su fin. Se han hecho varias vistas en los juzgados y se está esperando todavía una resolución. Se llegó a creer que el hecho de que Richard trabajara para la policía local, que su padre fuese el sheriff y que su abuelo también hubiese sido sheriff en el pasado, contribuyó a que obviamente no se le culparan. Había cosas bastante extrañas también que, aunque no se tomaron en cuenta para el expediente, sí se tuvieron en cuenta en las primeras investigaciones, como por ejemplo que un vecino había hablado con una de las policías que llegó a la escena del crimen y ella se había referido a la muerte de Molly específicamente como un homicidio. Otra cosa muy extraña del día de la muerte de Molly fue que Richard tenía que irse a trabajar a las 7 de la mañana. Les pareció a todo el mundo muy extraño que él no tuviera la pena de levantarse, sino que esperara hasta las 8 o 9 de la mañana y que no hubiese dejado la alarma para poder irse. En realidad nadie había hablado de la falta de Richard al trabajo hasta muchísimo después, por lo cual la familia de Molly también llegó a creer que los mismos compañeros lo estaban encubriendo. Lastimosamente se perdió una vida, una joven de 21 años que tenía todo un futuro por delante y no se ha hecho justicia. Esperemos que la familia de Molly pueda encontrar paz y que al final de cuentas las personas que le hicieron esto paguen por ello. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Molly es tremendamente impactante porque en él se pueden ver cómo las influencias llegan a corromper a la justicia. Se tenía ADN de Richard debajo de las uñas de Molly, él estaba arañado, ella tenía muchos moretones, signos de violencia, aparte que no había en el arma huellas digitales, el tiro en la sien no estaba bien colocado, como que ella se lo hubiese hecho. Todas estas cosas para otra persona común hubiesen sido realmente una sentencia súper fácil y muy rápida también, pero lastimosamente cuando una persona pues tiene contactos, muchas veces no se llega a hacer justicia y quienes tienen que fijar esa justicia no lo hacen. Aunque la familia de Molly demandó, realmente no se sabe qué va a pasar con esa demanda, tampoco se ha movido muy rápido, se está moviendo muy lento y no han encontrado una solución pronta a todo esto, y es algo que obviamente no les permite seguir adelante porque el recuerdo de la injusticia está todos los días en sus vidas. Esperemos que de verdad pronto estas personas puedan pagar. Mi nombre es Lesma, si este contenido les gusta se pueden suscribir, actualizamos nuestro canal 3 o 4 veces a la semana, mi segundo canal y mis redes sociales en la descripción de este video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.